Hoy tenemos el privilegio de contar con dos invitados, como decía, dos invitados excepcionales. Rosa García, expresidenta ejecutiva de Microsoft y de Siemens, y actual miembro del consejo de Mafre, de Tubacex y de Sener. Y Francisco Pérez Botello, presidente de Volkswagen Group España Distribución. Os agradezco enormemente, Rosa y Paco, el que hoy estéis con nosotros. Y si os parece bien, brevemente, porque tienen una trayectoria extraordinariamente rica, una historia directiva muy interesante. Daré 4 pinceladas de vuestra experiencia profesional para poner contexto y comenzar con el diálogo. Rosa García es licenciada en matemáticas, con más de 30 años de experiencia internacional en diferentes sectores de tecnología, de la información, el sector de la energía, sector de infraestructuras, la industria. Fue presidenta ejecutiva, como decía, de Microsoft, Microsoft en España, tanto aquí en España como en la matriz en Estados Unidos, y de Siemens en España. En estos momentos es miembro del Consejo de Mafre, de Tubacex y también de Sener. ¿Qué Francisco tal? Pérez Buenas Botello. tardes. Buenas Buenas tardes, Rosa. tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Francisco Pérez Botello es licenciado en física. Mire qué curioso, ¿eh? Rosa es licenciada en matemáticas y Paco es licenciado en física y máster en dirección de empresas por ESADE, por la Escuela de Negocios ESADE, ¿no? Paco, tras su paso por Ford, donde ocupó diversas posiciones directivas en marketing, en ventas, en el sector financiero, aterrizó en Volkswagen, si no me equivoco, Paco, y corrígeme, el año 2011, y a partir de 2014 es presidente de Volkswagen Group España Distribución. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes. Pues entrando un poco en materia, ¿no? Y poniendo un poco de contexto, ¿no? La vida, lo decíamos en la introducción, la vida hoy nos pone en una encrucijada, ¿no? En una situación como histórica, un momento muy difícil, muy complejo, ¿no? Y la sociedad está cambiando. Estaba cambiando antes de la pandemia y ahora está cambiando a un ritmo trepidante. Nadie sabe con seguridad a dónde vamos, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la revolución tecnológica, el tema de la globalización, el tema de la irrupción de estas nuevas generaciones, de la generación Z, por ejemplo? Y ahora nos viene este tsunami, la crisis sanitaria mundial. Estamos viviendo en un entorno, creo yo, sumamente complejo, volátil, incierto, ¿no? De alguna manera las reglas del juego han cambiado y quizás los paradigmas en que nos movíamos antes de la pandemia también están siendo puestos en jaque. En un mundo un poco desorientado, un poco aturdido, ¿no? Y lanzo la primera pregunta, Paco y Rosa. ¿Estamos ante el fin del mundo tal y como lo hemos conocido? ¿Hacia dónde vamos? Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Es un momento complejo para los profesionales y es un momento complejísimo para las empresas. ¿Hacia dónde vamos, Rosa y Paco? Paco, ¿quieres empezar tú? Empiezo yo. Normalmente son las señoras primero, pero Bueno, lo que tú quieras, ya sabes tú que yo me puedo poner a hablar. bueno, Bueno, pues empieza, Rosa, empieza. bueno, yo lo que creo, Roberto, es que es muy difícil, como tú dices, en este momento saber hacia dónde va el mundo. Y que una de las labores muy importantes de un ejecutivo es ser capaz de manejar y de vivir en esta incertidumbre que, si ya era alta al principio del año 20, a partir de febrero o marzo, cuando la pandemia empezó a elevarse, pues ha sido todavía más alta, ¿no? Cuando los ejecutivos sufríamos por hacer planes a 3 años porque teníamos claro que muchas cosas podrían aparecer en el medio, a día de hoy, cuando nos preguntan cuánto vamos a facturar en un año, les decimos que no tenemos ni idea. Los planes a largo plazo son a 3 meses, a medio es un mes y a corto es qué vas a hacer con tus empleados y con tu caja la semana que viene, ¿no? Lo que sí que es cierto es que tenemos que tener la cabeza muy fría, ¿no? Porque hay una serie de cosas donde no nos tenemos que preocupar, sino que nos tenemos que ocupar. Es decir, nos tenemos que ocupar de la salud de nuestros colaboradores, nos tenemos que ocupar de la caja, de no perderla, nos tenemos que ocupar de recortar lo más posible costes, nos tenemos que ocupar de mejorar la productividad, nos tenemos que ocupar de no perder la relación con nuestros clientes, porque si perdemos la relación con nuestros clientes en este periodo de pandemia, lo vamos a perder absolutamente todo. Nos tenemos que preocupar de tener recogidos, llamemos así, los sensores sociales para que nos digan cuáles de estas cosas que están pasando en este momento han venido para quedarse y cuáles de estas cosas han venido para irse, ¿no?
Por ejemplo, pues en este momento, si mirásemos y extrapolásemos lo que está pasando con las líneas aéreas, pensaríamos que esto es un desastre y que ya no va a volver a haber más vuelos transatlánticos y parecería que nos vamos a volver al siglo XVIII y nos vamos a ir a Estados Unidos en barco, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos? Pues sabemos que los clientes cada vez van a estar más interesados en reuniones virtuales y que aceptarán reuniones de este estilo para discutir temas de negocios, incluso de alto nivel. Y sin embargo, que cuando nos veamos obligados a viajar por turismo o por negocios a Londres o a Estados Unidos, no lo vamos a hacer en barco, lo seguiremos haciendo en avión. ¿Qué sabemos? Pues que las tendencias que están viniendo en este momento no han aparecido de forma gratuita, sino que han sido una aceleración de las cosas que ya se venían viniendo. Es decir, que aparecer en apenas un año cuando la pandemia se frene. Paco. No, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con Rosa, casi resumiendo lo último que ella ha dicho. Desde luego, esto no es el fin del mundo. Y esto hay que decirlo porque en estos momentos surgen muchos profetas del apocalipsis, ¿no? De decir que, bueno, todo esto se va a acabar, todo va a cambiar, tal y cual. Yo creo que en línea de lo que Rosa ha dicho, llevamos ya algunos años diciendo que el mundo del mañana se iba a caracterizar por la volatilidad, la incertidumbre y la velocidad a la que cambia todo. Y lo que ha pasado es que de repente ha aparecido delante de nosotros ese mundo en su máxima expresión de volatilidad, de incertidumbre y de la velocidad a la que todo está cambiando. Y las empresas, como comenta Rosa, nos acabaremos adaptando. El sector del automóvil nos estamos adaptando y el grupo Volkswagen es un ejemplo de esa adaptación. Hace un par de años anunciamos una inversión de más de 33.000 millones de euros para poner en el mercado 75 vehículos eléctricos de aquí al año 2029. 20 de estos vehículos eléctricos van a llegar al mercado español en los próximos 18 meses. Y el vehículo eléctrico no solamente es un cambio en el tipo de propulsión, es un cambio en el modelo de negocio, es un cambio también en el modo en el que nos vamos a diferenciar unas marcas de otro delante de nuestros clientes, porque aunque parezca paradójico, el vehículo eléctrico es mucho más simple que un vehículo de combustión y las posibilidades de diferenciación de producto desde el punto de vista de prestaciones dinámicas, de prestaciones técnicas, son más reducidas. Por lo tanto, el campo de batalla de la diferenciación de producto se va a desplazar a lo que es la experiencia de usuario, las interfaces hombre-máquina. Y esto hace que, por ejemplo, en el grupo Volkswagen, poco a poco nos vayamos convirtiendo cada vez más en una compañía de software, reclutando miles y miles de ingenieros, muchos de ellos procedentes de la industria del videojuego, que son los que más saben de las experiencias de las interfaces hombre-máquina. En resumen, las empresas nos acabaremos adaptando y el sector de la automoción y el grupo Volkswagen es un ejemplo de ello. Me preocupa mucho más, fíjate, me preocupa mucho más las instituciones públicas y las instituciones políticas. Porque si bien es cierto que el sistema que tenemos actualmente nos ha traído a las máximas cotas de progreso social y de bienestar, y esto es indudable, yo creo que nadie puede discutir que vivimos mejor que hace 20 o 30 años, sí que estos grandes desafíos que se están presentando delante de nosotros, y el coronavirus es simplemente es uno más de todos ellos, el más grave, el que más nos acucia en este momento, pero hay muchos otros, como el cambio climático y tal, sí que está evidenciando grandes carencias desde el punto de vista de gobernanza. Y esto está afectando a la velocidad y a la calidad de las respuestas que se están dando a determinados problemas. Yo creo que esto exige una profunda reflexión por parte de nuestros políticos sobre si tenemos que modificar los sistemas de gobernanza de nuestras instituciones públicas, incluso el modo en el que elegimos, ¿no?, a los políticos, porque si algo es cierto, es que la solución a los grandes problemas que tenemos por delante está más del lado de la ciencia que del lado de la ideología. Y esto es algo que tiene que acabar implantándose, ¿no? Esperemos que más pronto que tarde. Oye, interesantes reflexiones, ¿no? En este momento histórico que estamos viviendo, la transformación digital salió en la conversación, la inteligencia artificial, la globalización, la tecnología desbordada, la globalización económica, política, social, la irrupción de estos nuevos profesionales y nuevos consumidores, ¿no? Estos nuevos profesionales que llegan a las empresas, pero también que son consumidores a la vez, ¿no? La generación Z. ¿Cómo este nuevo escenario
Rosa y Paco, os ha cambiado a vosotros personalmente, ¿no? A vuestras empresas en particular, y me refiero a vuestras dinámicas, incluso a vuestros propios liderazgos dentro de vuestras empresas. Bueno, veo que eso que... No, al revés, te iba a decir, Paco, ahora te toca a ti. me toca a mí. Bueno, la verdad que el mundo laboral está cambiando mucho y va a cambiar mucho más, ¿no? Según un estudio de Manpower, el 70% de los puestos de trabajo que vamos a tener dentro de 10 años, hoy no existen. Y el 50% de los que tenemos hoy, dentro de 10 años, van a estar totalmente automatizados. O sea, con estas dos cifras prácticamente se ha dicho casi todo, ¿no? Pero entrando en el capítulo que considero más interesante, ¿no?, para nuestra audiencia, que es lo que has comentado, ¿no?, del estilo de liderazgo dentro de las empresas, pues evidentemente hoy en día el liderazgo tiene que ser más auténtico, más genuino. No puede haber una diferencia entre lo que dices y lo que haces, ¿no? No puede haber dentro de las empresas ni de las instituciones públicas una postura de puertas hacia adentro y otra postura de puertas hacia afuera. Y esto no es porque lo pida la generación Z, esto porque lo demanda la sociedad. Las redes sociales, la tecnología ha derribado los muros de hormigón de nuestras empresas y de nuestras instituciones y los ha sustituido por paredes de cristal absolutamente transparentes, de tal modo que hoy en día todo el mundo no solamente ve lo que parece, sino que ve cómo realmente eres. Por lo tanto, tiene que haber una consistencia tremenda en esto. Aterrizando ya a lo que son nuestras respectivas empresas, este estilo de liderazgo más auténtico, más genuino, bueno, a nosotros la verdad que nos pilla en buen momento porque hace ya algunos años, en el 2014, iniciamos un programa de cambio de nuestro estilo de liderazgo, orientándolo mucho más al desarrollo de las personas. Y no es casualidad que el lema de nuestros encuentros de empleados sea aburridamente recurrente. Y es que tiene que ser aburridamente recurrente porque los cambios culturales, y eso Rosa lo sabe muy bien, que ha tenido que afrontar en su vida profesional varios cambios culturales en la empresa, la consistencia y la coherencia en la comunicación es fundamental. Y el lema de todos nuestros encuentros de empleados es creando la mejor versión de nosotros mismos. Ese es el lema de todos nuestros encuentros de empleados. Nosotros, nuestra visión es tener un equipo, es tener unos colaboradores que sean emprendedores por cuenta ajena. Porque este concepto de emprendeduría por cuenta ajena, esta cultura de emprendimiento es básica, es fundamental para que podamos mantener en las empresas una dualidad que es imprescindible hoy en día para ser financieramente viable en un mundo que te exige estar en innovación permanente. Y es tener una mentalidad explotadora del negocio tradicional, pero al mismo tiempo una mentalidad exploradora de nuevos modelos de negocio. Y ambas mentalidades, ambas culturas tienen que coincidir dentro de la misma empresa para que seamos viables en un mundo que, como decía antes, nos exige estar en innovación permanente. Rosa, Pues, liderar en tiempos de pandemia, ¿no? sí, la verdad es que a nuestra generación nos cuesta, porque nosotros cuando fuimos a la universidad nos enseñaron que llegaban a jefes los más listos. Y entonces nos enseñaban a tener el dedo de jefar, ¿no? Íbamos por el mundo, íbamos por una planta de producción, ¿verdad, Paco? Íbamos diciéndole a la gente lo que tenían que hacer, llegaban los vendedores y les decíamos cuál era la value proposition de nuestros productos, llegaban los de marketing y les decíamos cuál era la buena campaña y la mala. Bueno, éramos los listos, ¿no? Y de pronto, pues nos han removido totalmente la alfombra sobre la que estamos sujetos, ¿no? Y el mundo se ha complicado tanto donde nadie tiene todas las respuestas. Es imposible, ¿no? Entonces, hemos tenido que coger una gran cantidad de humildad y decir, no lo sé todo, y además lo digo con la seguridad de que no me siento atacado si me corriges, ¿no? Y quiero que respetes tanto a la compañía y me respetes tanto a mí que cuando creas que me estoy tomando decisiones equivocadas, levantes la mano y me digas, jefa, jefe, yo lo haría de otra forma. Y yo, en vez de sentirme atacado, te voy a dar las gracias, preguntarte por qué con interés, y voy a intentar entender si tienes razón o no, preguntarle a mucha más gente para no tomar decisiones erróneas y entre todos acabar tomando la decisión adecuada, ¿no? Como dice Paco, las decisiones han dejado de tomarse en la cúpula y se toman ahora mismo en la zona que está más pegada al cliente o a la línea de producción. Y para ello, no solamente hay que ser muy transparentes, sino que hay que comunicar de forma muy clara hacia dónde vamos y cómo queremos llegar allí, con qué valores, ¿no? Porque en el fondo
esto ha dejado de ser un ejército, donde había un general que repartía los recursos y a día de hoy lo que hemos hecho es distribuir esos recursos entre un montón de pequeños coroneles que se encuentran en el terreno y lo que tenemos que tener claro es que todo el mundo empuje en la misma dirección. Así que muy importante esa sensación de que el equipo lo creamos todos, las decisiones se llevan al lugar más indicado, no siempre al más alto, y donde existe una relación de confianza entre el manager y el empleado. Y en estos tiempos, Paco y Rosa, donde de alguna manera nos están dando bofetadas de humildad todos los días, ¿no? Y nos obligan a vivir en un estado de incertidumbre, ¿no? Como si estuviésemos en el precipicio constante. Y parece que vamos a tener que aprender a vivir en esta condición, incertidumbre. En segundo lugar, el sabernos vulnerables, ¿no? No somos los supermanes de la vida, los super profesionales, los super directivos, los super maridos, los super padres, no. Oye, una cuota de humildad y también el sabernos vulnerables. Pero en tercer lugar también yo creo que el tema de la actitud, ¿no? Tener una actitud positiva frente a esto, que la nube negra que está cayendo sobre todos nosotros no nos toque, no nos roce, no nos opaque y tener una actitud positiva frente a la vida para salir de esta zona de confort y rehacerse, adaptarse y reinventarse o resetearse constantemente, ¿no? Muchas personas necesitarán reciclarse en estos tiempos porque necesitarán también asegurar su empleabilidad en un mercado de trabajo previsiblemente complejo y que sufrirá cambios profundos. ¿Qué hacer para no mirar los cambios desde la barrera o desde la ventana de nuestras casas para ser realmente protagonistas de nuestras vidas profesionales, Paco y Rosa? Bueno, pues lo primero que quiero hacer es, ya sé que no es la pregunta, pero ha sido parte de la elaboración de la pregunta, escoger esa idea de tenemos que transmitir optimismo, ¿no? Y es verdad, el ejecutivo en este momento pues no puede ser una nube negra más, pero tampoco tiene que transmitir ese optimismo inocente o no basado en datos, que lo que hace es que los empleados perderían la credibilidad en su director porque piensa que no le está contando la verdad, ¿no? Entonces tenemos que tener una comunicación todavía mucho mejor de la que hemos tenido en el pasado, donde de forma muy clara le decimos a la gente que entendemos la situación en la que nos encontramos, le damos transparencia de la situación en la que estamos, que a veces es muy negra, pero también somos capaces de proponerles y les explicamos lo que sí sabemos. Sabemos que estamos aquí, queremos ir allá, tenemos un plan y luego les transmitimos la pasión y el optimismo de pensar que ese plan va a llegar a tener un efecto importante. O sea que en este momento de pandemia, donde también a los jefes, ¿verdad, Paco? Nos habían educado a que lo que tienes que hacer para liderar es pasearte por la fábrica, pasearte por las oficinas y hablar a todo el mundo y mirarles a la cara. Pues no hay gente que esté sentada en las oficinas en la mayor parte de los casos. Lo que hay que hacer es mantener esa comunicación de una forma online, con videochats, con reuniones como estas y demás, ¿no? La siguiente cosa tiene que ver con esta velocidad de cambio de la que estábamos hablando, ¿no? Y me recuerda mucho esto de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que dicen que cuando el mundo está avanzando a mucha velocidad, uno tiene que correr mucho para seguir siempre el mismo sitio. Es decir, que aquel que hace muy poco hablaba a mi hijo que acababa la carrera y dice, por fin dejo de estudiar, ¿no? Y le dije, no, por fin yo dejo de Te pagar la sonaba. universidad, pero tú vas a tener que seguir estudiando hasta que te mueras, ¿no? Entonces, cuando hablo de estudiar, yo siempre digo igual, mira, incluso yo me dedico media hora al día a leer algo que pueda ser de mi interés, ¿no? A veces es tecnología, a veces es negocio, a veces es política, a veces es religión, a veces es una novela, porque ser directivo también tiene que ser capaz de entender la empatía que tiene, o tener empatía con tus clientes y con tus colaboradores. Y ver una buena película o leer una buena novela te ayuda mucho a levantar este tipo de empatía. A veces es simplemente viajar, pero no viajar sin ton ni son, sino intentando conocer otras culturas, intentando hacerte más flexible. Entonces, yo diría que cada persona debería reservar al menos media
media hora al día de su tiempo a mantenerse al día, porque si no, pues no nos va a quedar otro remedio que aparcar a esas personas, porque su puesto de trabajo va a crecer mucho más rápido que esa persona es capaz de desarrollar sus capacidades. Qué interesante, Paco. Yo, Adelante. yo también hago lo de la media hora, además es que te estaba escuchando y me estaba llamando la atención porque yo también dedico media hora a estudiar todos los días. Mm. Es que me llama cuando te estaba escuchando y digo, mira, no soy... yo creo que todos los que somos los físicos y los matemáticos somos especies muy raras y hacemos cosas muy raras. Muy estudioso. Muy estudioso. Contestando a tu pregunta, Roberto, ¿no? sobre qué hacer, pues yo diría lo que decía un muy reciente expresidente del gobierno de España, ¿no? Pues aplicar el sentido común. ¿A qué me refiero con aplicar el sentido común? Es cierto que vivimos en un mundo con una alta volatilidad, con una alta incertidumbre y donde todo cambia muy deprisa. Las empresas que van a tener éxito en ese mundo van a ser empresas que tengan una enorme capacidad y una enorme velocidad de adaptación. Y al final, la velocidad de adaptación de las empresas la determina la velocidad de adaptación y la capacidad de adaptación de la gente que trabaja en las empresas. Por lo tanto, ¿qué hacer? Desarrollar la adaptabilidad. Para mí eso es una cualidad importantísima para tener éxito profesional en este mundo que ya no es el mundo del mañana, sino que es el mundo de hoy. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo desarrollo yo la adaptabilidad? Tú en tu pregunta, en la elaboración de tu pregunta ya lo estabas apuntando. Yo no soy psicólogo, no tengo experiencia clínica, pero ya llevo muchos años, ¿no? Ayudando a desarrollar personas. Y para mí el desarrollo de la adaptabilidad es un proceso que tiene dos fases. La primera fase, autoconocimiento, lo que llaman los anglosajones el self-awareness. Ser muy honesto contigo mismo e identificar en qué eres bueno y en qué no lo eres tanto. Y la segunda fase es exponerte de una manera controlada, pero constante, a todo aquello en lo que no eres particularmente bueno. Seguramente nunca llegarás a ser un crack en esa competencia para la cual no estás dotado de manera natural. Pero en ese proceso irás ampliando tu círculo de confort y con esa ampliación de tu círculo de confort se irá incrementando tu adaptabilidad y con ella también tus posibilidades de tener éxito profesional. Mira, qué interesante todo esto que comentáis, porque mientras os escuchaba yo pensaba, oye, pero ¿qué es lo importante, ¿no? En un momento tan complejo como el que estamos viviendo, incluso independiente de la pandemia, veníamos con un ritmo de cambio muy intenso, ¿no? Entonces yo pienso que lo importante es que lo más importante siga siendo lo importante, que parece un trabalenguas, pero no lo es, ¿no? Y eso importante siempre son las personas, ¿no? Siempre son las personas. Es decir, como una persona, y ahora voy a hacer una pregunta más específica a Rosa y Paco, ¿no? Como una persona en estos tiempos donde el telediario es para coger un Kleenex y ponernos a llorar, ¿no? Como una persona puede encontrar una oportunidad en este escenario tan incierto en el que quizás puede parecer que las oportunidades no existen, ¿no? ¿Qué le podríais aconsejar a toda esa gente que os está escuchando en este minuto y que quizás, bueno, está en una situación compleja? Bueno, los escenarios inciertos no hay que mirarlo con pesimismo, porque si algo caracteriza un escenario incierto es que es un escenario con muchísimas oportunidades. O sea, la propia incertidumbre genera muchísimas oportunidades. ¿Cómo tener éxito en ese escenario? Pues me reitero lo que te estaba diciendo antes, ¿no? En extender tu círculo de confort, desarrollar tu adaptabilidad. Un tema muy importante, no tener miedo a equivocarse. Eso es muy importante, no tener miedo a equivocarse. Ser muy rápido aprendiendo, pero incluso ser más rápido desaprendiendo. Y aquí vuelvo a decir algo que si está algún profesor de la Universidad de Navarra escuchando, ¿no? Pues la verdad que igual no le va a gustar, pero yo estoy convencido que muchos de los temas, de los conceptos, ¿no? Que los universitarios han aprendido en estos últimos años, y algunos de ellos pues, en algunos de ellos habrá tenido que dedicar muchísimo esfuerzo, ¿no? Muchísimo tiempo. Yo estoy convencido que muchos de esos conceptos lo van a tener que desaprender muy rápido, porque se pueden convertir en un gran inhibidor para los aprendizajes futuros. Y como mensaje ya final, antes de darle la palabra a Rosa, yo creo que algo que tiene que ser inherente, ¿no? A todo el que empieza su carrera profesional, y es que hay que ser valiente, hay que ser curioso, no hay que tener miedo, porque de verdad hay muchas oportunidades ahí afuera, muchas más de las que parecen.
Pues yo os lo voy a llevar un poco a nivel personal. Mirad, yo tengo 2 hijos que este año han acabado la carrera, ¿no? Uno ha estudiado robótica y, por supuesto, pues ha tenido un trabajo inmediatamente en una empresa muy interesante y ha tardado nada, no hay casi profesionales de robótica ni de inteligencia artificial en el mundo y ha tardado 3 milisegundos en entrar a trabajar. La otra, que quizá es igual de brillante o más que la anterior, pues ha estudiado cine y pensaba que no iba a tener ningún problema porque como nosotros hemos vivido la mayor parte de nuestra vida en los Estados Unidos, pues estudió cine en un lugar donde la industria del cine existe de forma normal, ¿no? Que es en Estados Unidos, donde... Y cuando ha acabado la carrera, de pronto esta bomba atómica lo ha parado absolutamente todo. No se necesita a nadie porque no hay producciones, porque no están haciendo nuevas series, no están haciendo nuevas películas, no están haciendo absolutamente nada, ¿no? Y he de reconocer que mi hija me dio una lección que me gustaría transmitiros a todos los que estáis aquí hoy, que a lo mejor no tenéis trabajo, ¿no? Y yo mi primera cosa fue decir, bueno, pues da igual, si no te sale un puesto en el cine, pues en cualquier otro sitio, seguramente en una empresa, porque tú eres súper brillante, sabes economía, sabes francés, sabes inglés, pa. Y ella me dijo varias cosas, ¿no? La primera es, me dijo, es verdad, voy a ocuparme de no ser un ente en casa que no aporte beneficio económico. Entonces, pues voy a buscarme un puesto de trabajo, aunque sea de servir cafés o aunque sea súper básico. Pero no voy a tirar mi carrera antes de haber intentado triunfar en mi carrera. Entonces, voy a seguir aprendiendo y inmediatamente se buscó una forma de continuar con un máster online, donde se puede, porque ahora es que no hay ni tan siquiera. Y lo segundo es, siguió creyendo en sí misma. Dijo, yo voy a seguir y si dentro de 4 o 5 años, al final, lo que quiero hacer, que es ser escritora de guiones, no funciona, yo te prometo que te hago caso, ¿no? Pero por favor, déjame seguir intentando seguir mis sueños, ¿no? Yo os lo digo a todos y estoy absolutamente de acuerdo con Paco. Y fue, para mí, ya te digo, una lección que mi hija me dio a mí, ¿no? Es decir, ella me obligó a seguir creyendo en ella, ¿no? Y creo que es muy importante que todos vosotros sigáis creyendo en vosotros mismos. Y que no os quedéis durmiendo y llorando porque no encontráis las oportunidades, sino que salgáis a buscarlas a base de formación adicional, salgáis a buscarlas a base de hacer contactos, de escribir. Mi hija cogió una beca gratis, pero da igual, porque por lo menos va a tener práctica. Las oportunidades no van a llegar a vuestra casa, ni os van a llegar cuando os pillen con el pañuelo. Os van a llegar si os pillan trabajando y buscándolas. Entonces, yo os diría eso. Estudio, creer en vosotros mismos y salir a conseguir oportunidades o crearlas. Oye, nos han llegado un montón de preguntas previas a esta sesión. Hemos seleccionado algunas, Rosa y Paco. Voy a formular una pregunta de José María de Madrid, que habla sobre, a ver si le podéis dar, o a todas las personas que os están escuchando esta tarde, una recomendación a todos los que trabajan en pymes o dirigen pymes, o a todo el mundo del emprendimiento, ¿no? Que claro, este país no es un país de grandes empresas, es un país de mediana y pequeña empresa, ¿no? Y del mundo del emprendimiento. ¿Alguna recomendación que les pudierais ofrecer a esta gente, Rosa y Paco? Pues la primera de todas es, como decía antes Paco, con la crisis. Eso de que la crisis puede ser mala, puede ser buena, pues la pyme puede ser mala o puede ser buena. Es decir, yo trabajaba en Microsoft y recuerdo que cuando IBM abrió su puerta para buscar un sistema operativo, pues no contactó con una pyme que era Microsoft, porque tenía 8 empleados, se fue a Digital Research, ¿no? Y mientras Digital Research estaba peleándose con IBM acerca de firmar las cláusulas de confidencialidad del primer contrato para empezar a hablar, llegó allí un señor que era el jefe de 8 y dijo, mire, ya tengo el sistema operativo, cómprenmelo, y a partir de ahí se hizo el milagro. Es decir, ¿qué tienen las pymes?
¿Por qué tienen que creer en sí mismos? Pues tienen rapidez, tienen trabajo en grupo, tienen comunicación, tienen una relación mucho más personalizada con los clientes, ¿no? Y hay, en algunos casos, como las startups, incluso unos planes de I+D mucho mejores que los de las grandes compañías. ¿Qué tienen las grandes compañías? Que también tienen mucho valor, pues tienen muchísimos más recursos, entre ellos los recursos de capital que tanto se necesitan ahora en esta pandemia. Y también tienen en muchos casos la credibilidad de los clientes y en muchos otros casos tienen unos departamentos de I+D y de innovación mucho más sofisticados que tienen las pymes. Entonces, para mí lo importante de una pyme es centrarse en el cliente y hacerse 4 preguntas, ¿no? La primera es, vamos a ver, yo tengo un producto, vendo un producto o un servicio que es valioso para alguien, y si es valioso para alguien, ¿cómo de grande es el grupo de personas a las que mi servicio o mi producto le va a servir, ¿no? Si la respuesta es no, malo, esa pyme va a desaparecer. Si la respuesta es sí, la siguiente cosa que tiene que decir es, bueno, ¿y esto que yo hago lo hace todo el mundo o es una cosa un tanto rara, ¿no? Si la respuesta es que es valioso y que es raro, pues seguramente puede planear que va a vivir 1 año o 2 si es capaz de ir leyendo bien lo que cree el cliente, ¿no? Si ya encima de ser valioso y raro es difícil de copiar, de verdad esa pyme va a triunfar y lo que tiene que hacer es luchar por crecer, luchar por continuar con esa ventaja competitiva y digitalizarse y organizarse bien para ir siendo capaz de competir con los grandes. Interesante. Paco, fíjate que aquí estoy leyendo el chat, hay un montón de preguntas, agradecemos vuestro interés y todas las preguntas que están llegando. Transmitiremos algunas a nuestros invitados. Hay una pregunta de Javier Vallés, dice, respecto a la realidad laboral que comentaba Francisco, dentro de 10 años, ¿seguirán teniendo un papel importante las soft skills dentro de un mundo cada vez más artificial y tecnológico? Yo creo que es que precisamente las soft skills van a ser las más importantes, porque evidentemente se va a producir una automatización de muchos procesos y de muchas actividades, pero lo que va a ser muy difícil de automatizar es la empatía. Y lo que comentaba antes Rosa, ¿no? La empatía con los clientes, la empatía con tu equipo. Las soft skills yo creo que van a ser sin duda de las cualidades más importantes. Y en un mundo que estamos tremendamente, todos tiene muchísima tecnología y parece que las únicas carreras con futuro pues son matemáticos, físicos, ingenieros y tal, yo creo que se ha producido un resurgir de las ciencias humanas. Qué interesante. Y precisamente por esto, ¿no? Porque eso será casi lo único que no se podrá automatizar. Y va a hacer falta quizás más filósofos de los que pensamos que hacen falta ahora. Y más antropólogos. Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos muchísimos antropólogos trabajando en la definición del coche autónomo. Y el concepto que está detrás es que el coche autónomo se puede conceptualizar como una extensión de la vivienda del individuo. Y esta idea de que los coches autónomos van a ser todo compartido, bueno, pues algunos serán compartidos, modalidades de transporte público, pero otros van a ser, como te digo, una extensión de tu espacio vital privado. Me acuerdo que un antropólogo de Volkswagen, defendiendo esta tesis, me decía, mira, el coche autónomo va a incrementar la sensación de privacidad y la sensación de pertenencia y de propiedad del cliente de su coche. Porque vamos a diseñarlo de tal modo que va a ser un espacio tan privado y tan íntimo de un cliente que va a ser como su cama. Dice, tú, sí, claro. Y él me decía, tú a un amigo llega a tu casa y te dice, oye, ¿te importa que me eche en el sofá? Hombre, no, échate en el sofá, pero si te dice, oye, ¿te importa que me acueste en tu cama? Y dice, espérate un momentito. son dos cosas distintas, ¿no? Son dos parcelas, ¿no?, de intimidad distintas. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que las soft skills van a ser muchísimo más importantes en el futuro, más incluso de lo que lo son ahora. Mira, Qué interesante, Rosa, perdona, el adelante. presidente de Sí. Alibaba hace poco estaba dando una charla, ¿no? Y lo que decía es que estamos educando a nuestros niños mal, ¿no? Porque seguimos educándolos como los educábamos en el siglo XIV y en el siglo XV, ¿no? Que era a recordar cosas.
Y está bien conocer la historia, conocer las matemáticas, saber sumar y demás, ¿no? Pero la realidad es que las máquinas van a ser capaces de hacer todas esas cosas mucho mejor que nosotros mismos. ¿Y qué es lo que no van a ser capaces de hacer? Pues no van a ser capaces de innovar, de encontrar links que son nada racionales, no van a ser capaces de tener esa empatía, de ser capaces de leer al cliente también como lo harán las máquinas, porque ya se están educando a máquinas a ser capaces de leer nuestros sentimientos por las reacciones de nuestra cara y de nuestras manos, pero a pesar de todo, ese acto humano de comunicarnos seguirá siendo súper importante. Entonces, lo que tenemos que ir haciendo es adaptando la nueva educación a los nuevos requerimientos, porque si no, al final lo que haremos es niños que serán siempre batidos por máquinas, que serán capaces de recordar más y de calcular mejor. Qué interesante. Fíjate, otra pregunta de Jürg Kaufmann, profesor de la Facultad de Comunicación de esta universidad. Dice, en relación a la importancia de no tener miedo de equivocarse, ¿es una actitud que promovéis en vuestras empresas? Sí. ¿Cómo la promovéis? Lo pregunto porque en España hay cierta aversión al riesgo, dice Paco. Nosotros, eso te digo que yo lo digo muchas veces en los encuentros de empleados, ¿no? O sea, el miedo tiene que estar radicado en nuestra compañía. Nadie puede tener miedo, nadie. El miedo, el miedo a lo que estamos comentando, ¿no? De cometer un error y todo esto. Y esto es tremendamente importante. ¿Y cómo se hace? Pues reconociendo abiertamente que tú también te equivocas. Y yo muchas veces uso la expresión de que, mira, el tamaño de mi despacho ha ido creciendo con el tamaño de mis equivocaciones. Y es verdad, es decir, yo me he equivocado mucho, hombre, he tenido la suerte o la inteligencia de no equivocarme muchas veces en lo mismo, ¿no? Porque entonces que ya el ser contumaz en el error, eso no es que hay que tener miedo, es que eso, eso es otro problema, ¿no? El estar equivocándose siempre en lo mismo. Pero es muy importante que desde la dirección se le quite importancia a equivocarse. Y para eso yo creo que lo más efectivo es reconocer abiertamente y compartir con tus colaboradores todas tus equivocaciones, todos tus errores. De manera que le transmitas a toda la organización de que el error simplemente es una parte del camino hacia la excelencia. Lo que sí es importante es que nos equivoquemos bien. Que nos equivoquemos bien. Es decir, si un señor pues ha estado toda la noche de juerga y llega a la oficina totalmente descentrado y decide hacer una inversión de 5 millones de euros y es una castaña, pues eso no es equivocarse, eso es negligencia, ¿no? Ahora, si tú has cogido, has analizado un problema, has hecho un diagnóstico, has propuesto una solución, la has llevado a cabo y ha sido un fiasco y hemos perdido, yo qué sé, 15 millones de euros, no pasa nada. Porque como todo ha tenido un proceso y ha seguido, digamos, una lógica y una profesionalidad, podemos dar marcha atrás y podemos aprender muchísimo de ese error. Entonces, para mí, la clave dentro de las organizaciones es que el CEO de la compañía tiene que ser tremendamente transparente, tremendamente abierto y compartir con todo el mundo todas las veces que se ha equivocado. Y cada vez que ve una ocasión de decir un error que cometió, es muy importante que lo diga, para que eso empiece a cascadear hacia abajo en toda la organización. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pondría solo un caveat, ¿no? Y es, yo he sido CEO, por ejemplo, de una empresa de alta ingeniería. Por ejemplo, la que diseña los trenes de alta velocidad en España o las torres aerogeneradores, ¿no? Y entonces, lo que está claro es que la empresa debía tener como dos compartimentos estancos. Uno es donde está el conocimiento de las cosas que ya se saben hacer y que hay que hacerlas con una estricta Perfección, calidad. sí. Porque si uno se equivoca al diseñar un tren de alta velocidad, mata a 700 personas para empezar. O se cae una torre de un aerogenerador, pues puede producir un verdadero desastre. Entonces, hay una cierta área de la organización donde uno tiene que ejecutar con 100% de calidad y no equivocarse. Y luego está el otro área, que es el área donde se va a innovar, se va a invertir, y ahí lo que es muy importante es hacer una especie de control del riesgo. Es
cómo de grande puede ser el agujero que le haga la empresa, ¿vale? En caso de que me equivoque. Porque como tú dices, para Volkswagen hacer una equivocación de 16 millones de euros, bueno, pues es sostenible, pero imagínate una pyme. Entonces, que si se hace, no se haga con la decisión de un empleado de base que lo que hace es se lleva a la compañía por delante, sino que a uno le dan un marco donde le dicen, mira, tu área de responsabilidad de innovación es esta, tu riesgo que puedes tomar es hasta 2 millones, hasta 1 millón, todo lo que horrible que pueda pasar puede ser hasta ahí. Y pruébalo. Y si no funciona, es como los barcos, ¿no? Si un capitán de barco tiene miedo, pues siempre tiene el barco en puerto. Pero entonces, ¿para qué quiere uno un barco? Pues es lo mismo con los directores. Si alguien tiene miedo y no toma ninguna decisión, pues al final lo que hace es que la compañía acaba sin evolucionar. Pero no se puede tomar decisiones arriesgadas alocadamente. Hay que hacerlas con el soporte y dentro de un framework claro, porque y dentro de la zona donde no se puede cometer equivocaciones, que es la zona de la ejecución pura, y donde sí se puede poner, que es toda la zona de la innovación y del desarrollo de futuro negocio, ¿no? Qué interesantes reflexiones, si me permitís. Quiero agradecer, Paco y Rosa, a toda la gente que se ha conectado, que están, nada, un montón de mensajes de toda España, de diferentes partes del mundo, de Latinoamérica. Hay una pregunta que me parece interesante. Andrés Morote pregunta lo siguiente: ¿cómo ven el perfil, cómo ven el papel de los perfiles senior que están muy preparados? ¿En qué sentido? Perdona, no entiendo. Me parece que Yo creo, Paco. efectivamente, en este contexto de crisis, ¿no? Y que se viene, y estamos viviendo una crisis económica compleja, el papel del perfil más senior, ¿no? Yo creo que a lo que se refiere, no lo sé, ¿no? Es a que muchísimas empresas, cuando han tenido que hacer ERES y prescindir de personal, pues han prescindido del personal más caro, que en general era el más mayor y el que tenía más experiencia. Sí. Algunos de ellos es verdad que tenían una experiencia de un mundo que ya no era el real y además habían decidido no actualizarse y estaban fuera. Y otros, sin embargo, pues hubiera sido magnífico seguirlos manteniendo porque hubieran sido unos magníficos entrenadores de las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que de la misma forma las empresas están valorando mucho la diversidad, sobre todo de género, y están también valorando la diversidad a la hora de incluir personas de diferentes países o de diferentes comunidades autónomas o formas de pensar. Tendrían que tener muy claro que la organización tiene que estar muy bien balanceada en temas de edad y que es verdad que tenemos que tener una gran cantidad de talento joven, pero que también ese talento joven tiene que estar rodeado de un talento que tiene un histórico y que pueda aportar muchísimo. Y que todas esas decisiones de algunas empresas que dicen se va a jubilar a todo aquel que tenga más de 55 años. Pues la verdad creo que es una gran pérdida, porque habrá gente que no es válida y habrá gente que es una mina. Efectivamente, yo le quería preguntar a Paco, a raíz de esta reflexión, Rosa, también a la hora de buscar trabajo, ¿no? Hay mucha gente que por las circunstancias que estamos viviendo, con un perfil profesional muy preparado, va a tener que buscar trabajo, buscar empleo. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué se le puede aconsejar, Paco? Es que esto no son cosas que se pueden solucionar en 24 horas. Es decir, no me he preocupado de actualizarme, tengo 50 y tantos años, me han despedido y ahora quiero reciclarme en 24 horas. Es que eso, la verdad que eso tiene una solución muy, muy complicada. Coincido totalmente con lo que ha dicho Rosa. O sea, esos planes de jubilación o de prejubilaciones donde se marca el corte por la edad, pues es un error. Yo tengo dentro de mi compañía ejemplos de compañeros que tienen 50 y tantos años y tienen más capacidad de innovación, tienen más energía, más entusiasmo que un chaval recién salido de la universidad, y además que se han preocupado de estar perfectamente actualizados, y algunos de ellos tienen un dominio de redes sociales, de comercio electrónico, que te queda absolutamente perplejo, ¿no? Entonces, este tipo de gente, primero, no creo que las empresas sean tan estúpidas, por lo menos la nuestra no lo es, de prescindir de ese tipo de gente. Y ese tipo de gente sí que sigue teniendo empleabilidad. El problema es
bueno, los que por la inercia, ¿no? se han encasillado en una determinada posición, han pasado ahí gran parte de su trayectoria profesional y de repente se encuentran pues en una reestructuración y ahora dice, bueno, ¿y ahora cómo me enfrento al mercado laboral? Pues la verdad es que tienen una solución muy complicada, no sabría, desde luego no es una solución de decir, no, hago un curso de 3 meses y ya está, ¿no? Y ya me reciclo, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene la responsabilidad de avanzar con los tiempos y de mantenerse perfectamente actualizado, porque al final todos los que trabajamos por cuenta ajena, independientemente de la responsabilidad que tengamos, el principal patrimonio que tenemos es nuestra carrera profesional. Entonces, igual que tú cuidas tu patrimonio, igual que tú cuidas, yo que sé, la herencia de tus padres o tu casa, tienes que cuidar también tu carrera profesional. Y tienes que mantenerte y procurarte de mantenerte siempre actualizado, no solamente por ser más valioso para tu propia empresa, sino para también mantener tu empleabilidad futura. La empleabilidad no se improvisa. Qué interesantes las reflexiones de Paco de Rosa. Yo os quiero agradecer enormemente vuestro generoso tiempo, el haber compartido estas reflexiones tan interesantes con nosotros. Agradecer también a todos los que os habéis participado a través de este webinar. Si estuviéramos en una sesión presencial, Paco y Rosa os daríamos un enorme aplauso. Este es un aplauso virtual, ¿no? Por habernos acompañado hoy. Y nada, para todos los que estáis participando, que sepáis que todas nuestras actividades de Career Services de la Universidad de Navarra, la podéis buscar en nuestra página web, en Instagram, en Twitter, en redes sociales, en definitiva, @CareerUNAV. Por ejemplo, el día 8 próximo, a esta misma hora, el día 8 de octubre, tenemos una nueva edición de Career Experience con la conferencia titulada Never Stop Exploring, la pasión en el desarrollo de la carrera profesional, a cargo de Kim Thomas, el Country Manager de North Face Iberia. Reitero mi enorme agradecimiento para Rosy y para Paco. Gracias a todos vosotros y muy buenas tardes. Buenas Adiós. tardes. Adiós, buenas tardes y gracias por Buenas estar tardes. con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias.